López Obrador rendirá su primer informe de gobierno y el sábado la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregará el documento con los principales indicadores de los primeros 9 meses de AMLO al frente de la presidencia. Un informe que marcará el estilo del propio Andrés Manuel en un día que ha sido conocido como el Día del Presidente. Es el homenaje que le rinde el sistema político al presidente de la República. Repasamos los principales momentos de estos 9 meses de López Obrador, sus aciertos, errores, omisiones y acciones. Esta semana el tema es cómo llega López Obrador a su primer informe de gobierno. La seguridad es la primera demanda que tienen los ciudadanos. López Obrador llegó a la presidencia luego de 2 sexenios marcados por decenas de miles de asesinatos. La creación de la Guardia Nacional ha sido uno de los momentos centrales de este gobierno, estos primeros 9 meses de López Obrador. La Constitución primero, los cambios a la ley y después su despliegue en terreno han generado toda clase de opiniones a favor y de opiniones en contra. Es cierto, el presidente de la República tiene un discurso pacifista, los famosos abrazos, no balazos. Sin embargo, decidió entregar la seguridad del país a los militares. Incluso quien encabeza la Guardia Nacional es un militar. La decisión incluso dividió a los propios partidarios de López Obrador. Ni siquiera dentro de Morena existía total consenso y así lo señaló en su momento Tatiana Cloutier. En la misma manera, su consolidación tampoco ha estado exenta de polémicas por si tienen los insumos necesarios, si se están dando los salarios que tiene que tener la Guardia Nacional, si están operando bien en campo, cómo se están llegando con los presidentes municipales, con las policías estatales y también locales. Es decir, la implementación de la Guardia Nacional ha sido compleja. También porque el presidente siempre quiere hacer las cosas velozmente y con prisas. Por lo tanto, en cuanto pasaron las primeras reformas constitucionales, la Guardia Nacional comenzó a desplegarse en territorio, eso sí, sin todo lo necesario. Y al día de hoy, la Guardia Nacional no ha logrado ser efectiva en la disminución de delitos. Aunque el proceso para combatir la inseguridad no es corto, sí debemos decir que en estos primeros meses la Guardia Nacional no está dando resultados en esos indicadores que señaló el presidente de la República. Los homicidios siguen aumentando y por lo pronto la Guardia Nacional está más en una cuestión de futuro, de resultados a futuro que de presente. Lamento mucho lo que sucedió en Minatitlán, lo que ha venido pasando también en otras partes. Solo quiero decir que vamos a garantizar la paz en Veracruz. Es mi compromiso como presidente de la República. Lleva tiempo porque dejaron el Estado y el país en una situación lamentable. El gabinete de López Obrador no es el mismo que comenzó el 1 de diciembre de 2018. El gabinete ha estado marcado por 2 renuncias, por 2 dimisiones fuertes. Una la de Germán Martínez y otra la de Carlos Ursúa. Germán Martínez se encargó, fue el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social hasta hace algunos meses, y Carlos Ursúa, secretario de Hacienda. Ambas renuncias pues sacudieron el corazón de lo que López Obrador ha denominado que es la cuarta transformación. 2 puntales del proyecto dejaban su espacio en el gabinete y no lo hacían, digamos, de forma silenciosa, sino que lo hacían con mensajes muy duros en contra del gobierno y en contra de la forma en que se estaban haciendo las cosas. Primero, Germán Martínez decía que la política de austeridad del gobierno, una de las banderas de López Obrador, estaba asfixiando al IMSS y por lo tanto a la clase trabajadora de este país. Germán Martínez decidió volver al Senado, pero su carta de más de 10 cuartillas sigue siendo uno de los documentos más fuertes contra las primeras decisiones que ha tomado López Obrador como presidente de la República y su política presupuestal. Y precisamente ahí lo que hacía Germán Martínez es acusar a una persona, a Carlos Ursúa, quien también renunció, pero señalando a Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia,
y no lo acusaba de cosas menores, sino de conflicto de interés por tener gente allegada, cercana a la Secretaría de Hacienda, que estaba obstaculizando el trabajo de la propia Secretaría y por lo tanto le hacía señalamientos muy puntuales al jefe de la oficina de la presidencia. López Obrador procesó la salida rápido con los arribos de Zoé Robledo al Instituto Mexicano del Seguro Social y Arturo Herrera, un hombre pues digamos muy cercano a Carlos Ursúa, incluso su discípulo, a la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, ambas renuncias pusieron en el centro de discusión el estilo, digamos, unilateral de López Obrador a la hora de tomar decisiones y la disfuncionalidad del gabinete. O la pregunta que todos tenemos, ¿realmente existe gabinete? Esto lleva pues a que haya puntos de vista, discrepancias, que se produzcan incluso enfrentamientos al interior del mismo gobierno, del mismo grupo. ¿Ruptura interna? No tanto, sino diferencias. O sea, lo importante es que el gobierno continúa su marcha. Pemex está en el centro del debate en términos de políticas públicas, política económica y también, digamos, de sustentabilidad financiera de cara al futuro. La pregunta es, ¿cómo rescatamos al gigante con pies de barro? La petrolera más endeudada del mundo, más de 100,000 millones de dólares de deuda. El presidente ha tomado el desafío como una prioridad central de su gobierno. No escatima recursos, declaraciones, nada para poder salvar a Petróleos Mexicanos. Incluso rebajas fiscales en un momento en donde el gobierno necesita más dinero y a pesar de eso, López Obrador ha decidido que Pemex aporte menos a las arcas nacionales para poder sanear un poco su deuda y sus pasivos que son muy importantes de cara al futuro. El gran dilema de la actual administración es ¿hasta dónde llegará AMLO con tal de salvar pues no solo esta empresa tan importante para el país, sino al símbolo del nacionalismo mexicano, yo diría desde los 50s, 60s e incluso desde la nacionalización del sector energético en los tiempos de Lázaro Cárdenas? La principal apuesta de inversión de López Obrador se llama Refinería Dos Bocas. Ahí es la mayor parte de los recursos para el sector energético que va a inyectar la administración de López Obrador. Sin embargo, a pesar de que López Obrador no escatima recursos, todavía las cifras de inversión en la empresa estatal siguen muy debajo de lo que esperan los inversionistas y sobre todo lo que esperan aquellos que le han prestado dinero a Petróleos Mexicanos en los últimos años. De Pemex depende en gran parte el destino económico del actual gobierno. Y queda claro, en este momento ya se detuvo la caída en la producción de petróleo en 1.7 millones de barriles de petróleo, pero lo que queda claro es que frente a los desafíos económicos va a tener que hacer una cirugía mayor en Pemex López Obrador si realmente quiere salvar a la empresa estatal. Consiste en seguir apoyando a Pemex con presupuesto y reducción de impuestos para que Pemex tenga recursos para que pueda invertir ya con más producción, con los excedentes que se van a obtener. Pemex va a contribuir al desarrollo de México. Una de las decisiones más polémicas se tomó previo al 1 de diciembre de 2018. Fue la decisión de Andrés Manuel López Obrador de no continuar con los trabajos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Y fue un mensaje sobre todo de naturaleza política. Sin embargo, aunque la dimensión del mensaje era sobre todo político, debemos decir que sí, que tuvo un costo al final, un costo con relación a la conducción económica del país. El presidente marcó su línea frente a los grandes intereses del país, frente a los principales inversionistas del aeropuerto de la Ciudad de México. Carlos Slim, ICA, Grupo Ángeles, que estaban involucrados con porcentajes muy altos en la obra del aeropuerto de Texcoco. El presidente dijo, se acabó la idea de que los empresarios dicten la política de este país, la política económica de este país, ahora mando yo, fue el mensaje de López Obrador. Sin embargo, la desconfianza fue innegable. Y en este momento, si bien es cierto que estos grandes poderes respetan la presidencia de López Obrador, lo que vemos en los indicadores económicos es
que la inversión, particularmente la privada nacional, está parada, la extranjera muestra un poquito de recuperación, pero la nacional está parada, y la economía muestra signos de estancamiento. Ahí lo vemos en que el primer trimestre de este año hubo un decrecimiento de menos 0.1% y en el segundo trimestre de este año crecimos al cero, es decir, prácticamente nada en términos económicos. El presidente siguió su idea de que la política, y esto se lo dijo en una entrevista a Bloomberg, la política tiene que estar por encima de la economía. Tras ello, para buscar recuperar la confianza, vio reuniones en muchos estados, mensajes positivos a los mercados, decir que al final es importante que los empresarios inviertan. Hubo incluso esta firma en donde los empresarios se comprometían a invertir más y a poder crecer al 4% en los siguientes años. Pero según los datos que podemos revisar del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues las heridas siguen abiertas y los empresarios siguen sin darle 100% de credibilidad a la administración de López Obrador. Seguramente 2019 será un año en donde México crezca por abajo del 1%. Y buena parte de ese bajo crecimiento, no todo, porque tiene que ver con factores internos, externos, tiene que ver con inversión pública, con la tasa de interés, pero es cierto que una parte importante de ese poco dinamismo en el crecimiento económico tiene que ver con esa decisión que generó mucho ruido en los mercados nacionales y en los mercados internacionales. Antes tenían una metodología que se sigue aplicando para medir crecimiento. Nosotros sí nos importa el crecimiento, pero nos importa más el desarrollo, porque, repito, crecer es crear riqueza y el desarrollo es crear riqueza y distribuir la riqueza. Entonces siento, por todo lo que estamos haciendo, que hay una mejor distribución de la riqueza y por eso hay desarrollo y hay bienestar. Fue en Tijuana. López Obrador y su gabinete, los principales integrantes de su gabinete, celebraban con júbilo que Donald Trump diera marcha atrás en sus amenazas de imponer aranceles a los productos mexicanos. Aquel 5% de arancel de impuesto a los productos que vinieran de México. Tal vez podemos decir que se convirtió en el primer gobierno que se asume de izquierda en el mundo, que celebra la cabal salud del libre mercado. Aquellas negociaciones entre la Casa Blanca y el gobierno mexicano fueron durísimas, días y días, en donde se demostró que México es altamente vulnerable a los caprichos del magnate de la Casa Blanca. Es decir, con un tuit de Trump tiene para mover el peso, tiene para mover el ánimo de los inversionistas, es decir, somos muy vulnerables ante lo que el presidente de Estados Unidos haga, porque al final el 80% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos y el 75% de nuestra economía son exportaciones. Entonces, básicamente dependemos mucho de la salud de la relación comercial con los Estados Unidos. Hay que decirlo, y esto lo podemos señalar meses después de esa negociación, México cedió mucho aquel día en que se tuvo que negociar con los Estados Unidos, y en este momento somos los responsables de evitar que los migrantes lleguen a la frontera con la Unión Americana. Ahí están las fotografías, la militarización de la frontera sur. Perseguimos migrantes y por lo tanto México se convirtió en una especie de frontera previa para llegar a los Estados Unidos y quitarle a Trump y su administración el famoso problema de las caravanas y de los asilos que se pedían justo ahí en la frontera con los Estados Unidos. López Obrador prefirió paz y amor, no pelearse con Donald Trump. Sin embargo, a Donald Trump le quedan muchos meses para buscar la reelección en los Estados Unidos y no podemos descartar que México siga siendo el foco de atención de los ataques de Trump. Decirle al pueblo estadounidense una vez más que no abrigamos ni abrigaremos intención alguna de perjudicarlo y que estamos resueltos a colaborar con él en todos los ámbitos, especialmente ante la preocupación que suscita el crecimiento del flujo migratorio hacia su país. Una de las frases más recordadas del actual presidente es: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Fue la promesa del presidente de la República, un gobierno austero.
Sin embargo, la austeridad ha traído dinámicas positivas y también dinámicas negativas. Por un lado, y esto hay que decirlo, es uno de los temas que coloca en sus spots Andrés Manuel López Obrador, se contuvieron los excesos y privilegios en el sector público. Es decir, ya no hay que autos, seguros privados, grandes excesos de parte de los burócratas. Todo esto se acabó y también se contuvieron los salarios en el sector público. Ya todos deben ganar, sobre todo en el Ejecutivo, en el gobierno federal, menos que el presidente de la República, que gana 108,000 pesos mensuales. Sin embargo, y al lado de todo esto positivo que tiene que ver con el combate a los privilegios en el sector público y en el gobierno, también aparece la otra cara. La agresiva política de recortes afectó los derechos sociales de la ciudadanía. Recordemos, estancias infantiles que desaparecen de la noche a la mañana o que no pueden mantenerse porque ya no hay un subsidio directo, sino que ahora es recurso que llega a las familias a través de depósitos directos precisamente a las personas inscritas en las estancias infantiles. Hospitales que también se quedaron pues, con menos medicinas de las adecuadas o que no podían dar los servicios que la ciudadanía exigía y que también reclamó Germán Martínez en aquella carta. Incluso escuelas que no tienen la inversión necesaria. Eso es lo que pasa con la austeridad. Ese es el problema, de tirar el agua sucia con el niño adentro. La política de austeridad es la que genera más consensos, porque en México la mayoría de los ciudadanos estaba cansada de los privilegios. Pero también, hay que decirlo, y también lo dicen las encuestas, es uno de los golpes más certeros que ha tenido esta administración. Una de las políticas más señaladas por parte de los ciudadanos en las encuestas es precisamente el cierre de las estancias infantiles. Austeridad sí, pero sin jugar con los derechos de las mayorías. La polémica que se ha desatado, yo nada más introduzco diciendo que se trata de un cambio de régimen, no de un cambio de gobierno. Y un cambio de régimen significa pues ir al fondo, significa arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Y eso pues causa algunas molestias. Ofrecemos disculpas por esas molestias, pero es necesario. Bueno, cada 24 horas se renueva la discusión pública en este país porque el obradorismo tiene una forma muy distinta de comunicar a lo que sucedía en gobiernos anteriores. Son rápidos para comunicar y son ciclos de 24 horas en donde se articula todo. El presidente en la mañanera, después la operación en las redes sociales, la reacción de parte de los legisladores. Por lo tanto, tenemos un ciclo de comunicación muy agitado en donde en muchas ocasiones son más escándalos que realmente temas de fondo. Hay que recordar, calificadoras, el debate que hubo sobre las calificadoras, las reformas, el choque de poderes, que si se acababan los contrapesos, o frases ingeniosas que saca el presidente en la mañanera que después se vuelven, pues, debate nacional. Consultas a mano alzada, abucheos a gobernadores, tantas cosas que se han discutido y muchas veces ni siquiera tienen relevancia. Otras sí han tenido, digamos, otras sí han dañado a la figura presidencial. Por ejemplo, el caso de Bonilla en Baja California, el gobernador que así, por sus pistolas, amplió su mandato de 2 a 5 años. O incluso el caso de Carlos Lomelí y sus negocios farmacéuticos en Jalisco. También había otros momentos, pues digamos, que han terminado en tragedias pues que recordaremos durante muchísimo tiempo. La muerte de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo Rafael Moreno Valle el 24 de diciembre de 2018. U otra, recién comenzaba el sexenio, la explosión que se llevó decenas de vidas en Tlahuelilpan, Hidalgo. Es decir, 9 meses en donde ha habido mucho escándalo sin sustancia, otro que se ha tenido debates de fondo y algunas tragedias que seguramente marcarán o están marcando el primer informe de gobierno. Pero en general, lo voy a decir, hasta se los adelanto, en mi informe, el pueblo está feliz, 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 feliz.
Hay un ambiente de felicidad. El pueblo está muy contento, muy contento, alegre. Entonces, no hay mal humor social. Podemos decir muchas cosas de este sexenio, pero hay características de Andrés Manuel López Obrador como presidente que en estos 9 meses ya son distintas a lo que sucedía en sexenios anteriores. Por ejemplo, la comunicación es distinta, es una comunicación centralizada auténticamente en la figura presidencial y en la capacidad de comunicación de López Obrador, así como su articulación con las redes sociales. Hay una gran velocidad en los temas. Se prepara el 1 de septiembre el inicio de debate de la nueva, pues digamos, del nuevo periodo de la legislatura del Congreso, y si vemos la cantidad de temas son innumerables. Hay un centralismo presidencial desde el discurso, pero también en los hechos, un gabinete que figura poco y también una serie de gobernadores que todavía no encuentran su lugar dentro de esta nueva realidad que estamos viviendo. Por lo tanto, existe un gran micrófono nacional y de cada uno de los temas, no importa que sea grande, chiquito o mediano, siempre se tiene que conocer la opinión del presidente de la República. Creo que también estos primeros 9 meses nos dejan que hay más buenas intenciones o buenas intenciones, pero no buenas implementaciones. Muchos de los temas se escuchan muy bien en teoría, austeridad, apuestas de la administración, pero después la implementación ha sido compleja, difícil en ocasiones porque, bueno, no hay la capacidad administrativa para hacerlo, pero en otras ocasiones porque no ha habido ni siquiera la interlocución para poder realizar este tipo de cambio. Como lo vimos con el gabinete, no hay espacio para funerales, es decir, no hay espacio para despedirse de los funcionarios que dejan la administración, no hay, fueron reemplazados, los 2 importantes que han renunciado fueron reemplazados en cuestión de horas prácticamente, no hubo de esta manera pues ningún tipo de reproche, y también vivimos un momento de amplia politización y también de polarización en una parte de la sociedad, es decir, se discute mucho como política. Y, a diferencia de otras ocasiones, la política se entiende más desde el punto de vista de la confrontación, y así lo hace desde el discurso presidencial. No es la gran política del sexenio, de los consensos. Estamos viendo un presidente que es capaz de confrontar y confrontar con lo que él denomina sus adversarios. No sabemos qué será del sexenio de AMLO, faltan más de 5 años para que concluya el sexenio de López Obrador. Lo que sí sabemos que para bien o para mal es muy distinto a todos los que han estado en la silla presidencial. Y lo que podemos decir es que después del primer año, porque ahorita se cumplen 9 meses, es momento de empezar a hacer la evaluación y solamente los números, solamente los datos y los resultados hablarán por el sexenio de López Obrador.